Si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. El espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. El espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo revelador. Desde tiempos inmemorables, el hombre ha construido ciudades majestuosas y monumentales, las cuales fueron abandonadas por diversidad de razones, como el clima, las guerras, desastres naturales o las conquistas. Podemos encontrarlas en Europa, Asia y África, ciudades como Petra en Jordania, Babilonia en Irak, Éfeso en Turquía, Mohenjo-Daro en Pakistán, Persépolis en Persia, Memphis en Egipto, Troya en Turquía, Pompeya en Italia y en América, Tikal en Guatemala, Teotihuacán en México, Tiwanaku en Bolivia, Mesa Verde en Estados Unidos, Machu Picchu en Perú, y que se han llamado ciudades perdidas, porque se perdieron en el tiempo y en la memoria de la humanidad, y que han salido nuevamente a la luz gracias a los agricultores, exploradores, aventureros y arqueólogos, y las cuales nos muestran y enseñan que han existido culturas milenarias maravillosas no imaginadas por el hombre actual. Y por supuesto, en Colombia tenemos nuestra ciudad perdida Buriticá 2000, o Teyuna, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ciudad Perdida fue importante en la medida que le abrió los ojos al país. Inicialmente al Ministerio de Cultura, que no creía mucho y tomaba la arqueología un poco a la ligera, y le abrió los ojos de lo que había en la sierra realmente. La selva, en su insaciable apetito para 1650, había devorado las ciudades y caminos prehispánicos de la cultura tairona que habitó la Sierra Nevada de Santa Marta, única cadena montañosa costera más alta del mundo, con sus cumbres de nieve perpetua que alcanzan los 5.775 metros. Declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en el año de 1979. En esta maravillosa obra de la naturaleza se produjeron las más altas expresiones de arquitectura y urbanismo de la época prehispánica conocida en Colombia. Los cronistas hablan de la existencia de más de 250 pueblos, algunos con más de 1000 casas y caminos enlosados de 20 a 30 kilómetros. Desde las primeras décadas del siglo XX se conocía la existencia de uno de estos pueblos, Pueblito, en el actual Parque Tayrona, y en 1976 se reveló la existencia de una ciudad en el cañón del río Buritaca. Era la ciudad de Teyuna, que después se conoció popularmente como Buriticá 2000, o Ciudad Perdida. En 1973, cuando estaba trabajando con el Instituto Colombiano de Antropología, hicimos un proyecto de varios años en donde estuvimos recorriendo con Gilberto Cadavid, otro arqueólogo que trabajaba también en el Instituto de Antropología. Hicimos un reconocimiento de una buena parte de la parte occidental y norte de la Sierra Nevada, tratando de buscar sitios arqueológicos en toda esta zona. Y cuando estábamos terminando el laboratorio de ese trabajo, surgió una llamada del Museo del Oro, en donde al director del instituto de ese entonces, que era el doctor Álvaro Soto Holguín, en que le decían que había una persona, que era Jaime Barón, que quería ir a un sitio arqueológico muy interesante que quedaba muy lejos, al cual quería ir en helicóptero en conjunto con el Museo del Oro.
Obviamente del Museo del Oro le dijeron que él no tenía ninguna autorización, él pagaba a los guaqueros para ir y guaquearan y sacaran objetos y luego se los vendieran a él. Entonces el Museo del Oro le dijo que no, que él no podía, y a raíz de eso entonces la directora del Museo del Oro de ese entonces, que era Clemencia Plazas, llamó al director del Instituto de Antropología y le contó lo que había sucedido, y él nos habló con Gilberto Cadavid y conmigo, que éramos los que estábamos encargados de la sierra, para que organizáramos el viaje al sitio y miráramos de qué se trataba. Así fue como empezó todo. Luisa Fernanda era en ese momento una jovencita intrépida, aventurera y decidida a todo, inclusive a internarse en las selvas poco exploradas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y aunque llevaba ya tiempo trabajando en la zona, no tenía ni idea a dónde iba a llegar. Pensaba que era como los otros sitios que había visto en el transcurso de ese tiempo que llevaba trabajando como arqueóloga. El director del instituto organizó con el ejército para que nos llevaran un helicóptero hasta el sitio, y nosotros debimos llegar a Santa Marta y allá ponernos en contacto con Jaime Barón, que era el que había llamado, y él iba a citar a 2 de los guaqueros que habían ido hasta el sitio para que nos contaran y nos dijeran cómo iba a ser la ida. Un poco ingenuos en parte Gilberto y yo, que llevábamos año y medio y veíamos esa sierra donde no había un claro por ningún lado, podríamos habernos imaginado que eso era un poco difícil, aquello del helicóptero. Pero bueno, llegamos a La Tagua. En esa expedición íbamos, además de Gilberto Cadavid y yo, iba Lucía de Perdomo, que era otra arqueóloga que quería conocer la sierra y todo, y quería participar en la expedición, y un arquitecto que se llama Bernardo Valderrama, que estaba interesado en la parte arquitectónica, y entonces también fue invitado por el instituto. Entonces nos llevaron a los 4 con los 2 guías en el helicóptero sobrevolando la sierra, y los guías eran los que iban dirigiendo al piloto dónde quedaba el sitio. Después de eso, más o menos fue como 20 minutos, media hora de vuelo. Dijeron, ahí está, ahí. Y ahí lo que veíamos era una montaña gigante, todo cubierto de selva, pero además esa parte estaba llena de palmas de tagua, había cantidades de palmas de tagua. Pero aquí hagamos un paréntesis para hablar de esta estupenda palma. La tagua es una palma maravillosa llamada también el marfil natural, por su dureza y color muy parecido al marfil de los colmillos de elefantes y rinocerontes. Y gracias a ella y los defensores de los animales, la tagua se convierte en su salvadora. Es adorada por las mujeres, por la gran variedad de productos decorativos que se hacen con su semilla. Después de esta acotación, volvamos con la fascinante narración de Luisa Fernanda. Y no había un claro por ningún lado. Y decíamos, bueno, ¿y acá? ¿Qué vamos a hacer acá? No, pero es que ¿por qué? Unos decían, no, pero es que podemos bajar por lazos, y sí, por lazos hasta una tagua, y en la tagua, ¿qué hacemos? Finalmente no hubo nada que hacer, entonces nos devolvimos hasta la tagua, y en la tagua ya fue ponernos a pensar qué era lo que íbamos a hacer, porque nosotros pensábamos llegar en helicóptero y no habíamos pensado en tener que ir caminando. Entonces con los guías nos explicaron cómo iba a ser la subida, que era un camino largo, complicado, pero entonces decidimos hacerlo. Salimos
Los guías nos dijeron que hasta la casa del último colono que lindaba con el bosque ya, debíamos llegar en un día. Obviamente eso fue un imposible total. Nos duramos 3 días ahí, en ese camino, porque el camino estaba totalmente despejado, no había bosque, eran potreros, pero eran subidas y bajadas abruptas por caminos de herradura que no eran muy cómodos. Allá llegamos absolutamente muertos, realmente. Lucía llegó con los pies vueltos, nada, con unas ampollas espantosas de sangre en los 2 pies. La pobre, yo no sé cómo logró llegar finalmente. Llegamos y allá estuvimos hablando con el colono que vivía ahí con sus hijos. Y los hijos de él fueron los que primero llegaron a Ciudad Perdida realmente. Ellos eran cazadores y ellos descubrieron el sitio durante una cacería que estaban persiguiendo un animal y el animal se fue por allá y llegaron al sitio. Nos estuvieron contando cómo fue eso y allá en el sitio, después de que se conoció en Santa Marta la existencia de él, porque pues claro, esta gente llegaba con cantidades de piezas de oro, cerámica, cosas impresionantes, y finalmente, como suele suceder, pues llegaron varios guaqueros hasta el sitio. Los guaqueros, con un sentido innato y heredado por generaciones para descubrir las tumbas y sacar las riquezas que allí se encuentran, no tienen claridad de la importancia arqueológica, antropológica e histórica de lo que se encuentran. Lamentablemente para ellos esto es un negocio, saquear el patrimonio nacional. Yo, no sé si por ventura o desventura, he sido terca toda la vida y voy en contravía de los demás. Y yo dije, no, yo ya llegué hasta acá, yo sigo adelante. Entonces ya pues dijeron, bueno, entonces pues sigamos. Lucía sí se tuvo que quedar en la casa de don Florentino porque ya los pies no le daban. Entonces nos fuimos Bernardo, Gilberto y yo con los 2 guías para Ciudad Perdida. Les quiero contar que más de una vez la vi negra, teníamos que llegar en 2 días, era caminando por selva todo el tiempo, la salida de la casa de los Sepúlveda, eso es la primera hora o algo así, fue horrible porque saliendo de la casa de ellos había una loma altísima, pero ahí había marranos y llovía horriblemente, entonces eso era un lodazal. Entonces uno subía 1 metro y bajaba 2. Llegamos a la punta de un cerro que llamaban, o se llama actualmente también Alto de Mira. Ahí vivía un campesino, tenía una casita y llegamos hasta ahí, nos quedamos esa noche para al siguiente día bajar hasta llegar a Ciudad Perdida. De ahí la bajada, era todo bajada hasta llegar al río Buritaca. Era de los sitios más lindos que yo conozco porque eran muchos verdes, era muy húmedo, había agua por todas partes, brotaba agua por una cantidad de cañaditas, lechos, musgo, lleno de árboles, era bien bonito. Bajamos hasta el río y ahí llegamos al Buritaca. En esa parte el Buritaca no es ancho, pero sí era bastante torrentoso. No estábamos en época de lluvias, por lo que no llevaba tanta agua, pero de todas maneras el cruce del río, que había que hacer el cruce varias veces, pues no era fácil, sobre todo porque llevábamos
mucha carga y veníamos de una bajada bastante fuerte que le pone a uno las rodillas como de gelatina, hasta que llegamos a la base de Ciudad Perdida. En ese entonces se veían por ahí uno que otro escalón, si uno miraba bien, pero lo que uno realmente veía era un cerro gigante, en donde era más o menos con una pendiente de 60 grados. Y dele, y había como, pues, ellos tenían la subida, pero no era realmente trocha, sino que tocaba ir abriendo. Yo me acuerdo que fue larguísima esa subida. Llegamos hasta las primeras terrazas que había en Ciudad Perdida. Y era maravilloso. Y se veía, no se veía casi, se veían pedacitos de muro. Y muy cerca había una piedra que la llamaron la piedra del mapa, porque era una piedra muy grande con bajorrelieves que eran como, parecía un mapa. Y ahí subimos un poco más hasta donde encontramos lo que fue un cambuche de unos huaqueros, lo que quedaba de un cambuche de unos huaqueros para poder pasar la noche ahí. Después de organizar la dormida, iniciamos para conocer un poco lo que podíamos, porque tampoco era mucha ya la luz que había, porque dentro de la selva la luz no dura y allá la neblina cubre a partir después del mediodía, se cierra. Y alcanzamos a ver algunos muros, había uno altísimo, muy bonito, un pedazo nada más de él con parte de la escalera que subía por el muro. Y cantidades, las palmas de tagua estaban dentro de los muros, salían de los muros. Eso le indica a uno que esas palmas realmente crecieron después de que se abandonó el sitio. Nos levantamos muy temprano y fuimos a recorrer el sitio. Inicialmente cogimos el filo central, porque es como una montaña con un filo, y ese filo, sobre ese filo, estaba hecho el poblado y cubría ambos flancos del cerro, pues, de la montaña. Pues, y subimos hasta lo que hoy en día llaman el helipuerto, que es la terraza más grande del sitio. Es una terraza gigantesca, pero estaba totalmente cubierta de vegetación, llena de huecos de huaqueros. El sitio parecía que lo hubieran bombardeado. Esto era un hueco detrás de otro. Y desafortunadamente eso nos hizo un poco complicado después el trabajo, pero pues es lo que encontramos realmente. La parte de fauna, maravillosa. Aves, todas las que quieran. Había oropéndolas, había gallinetas, había, bueno, un montón de aves. Yo no conozco mucho, pero habían muchísimas. Y había también monos aulladores, eso era lo más lindo. Los veía uno y los oía por todas partes. Y se veía que había cantidades de manaos o cerdos silvestres que iban mucho allá a comer las semillas de las taguas, que les gusta mucho. No vimos en ese entonces a ninguno. Y lo otro que sí había en cantidades son serpientes, todas las que quieran. Yo creo que es el sitio donde más serpientes he visto yo en mi vida, de todo tipo. Había mapanás, había pudridoras, corales, de todo lo que quieran, y tocaba caminar con cuidado, porque pues estábamos llenos de eso, y dentro de la hojarasca y en los huecos de los huaqueros y por todas partes, pues era peligroso.
El tercer día nos tocó devolvernos por falta de comida. Tenía yo un pequeño problema y es que, vuelvo y digo, como en ese entonces no teníamos tampoco la ropa adecuada para ese tipo de salidas, pues los tenis que teníamos eran los tenis de telas, que son como los, ¿cómo se llaman los de hoy? Los Converse, tipo Converse. Y eso era lo que teníamos y yo pues tenía un par de tenis y no más. Los hombres sí llevaban botas como de amarrar, pero yo llevaba era tenis, que era con lo que más cómodo caminaba. Pero los tenis en la parte de arriba ya estaban sin tela, estaban rotos totalmente. Entonces yo le dije a Frankie, que era uno de los guías, le dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a bajar? Me dijo, niña Luisa, espere. Y cogió unos bejucos y me amarró los bejucos desde el caucho, todo esto me lo llenó de bejucos. Y me dijo, ¿lista? Le dije, listo. Y bueno, gracias a Dios uno estaba joven y esto fue, yo nunca había corrido tanto en una bajada. Bajamos, llegamos por la tarde y de ahí nos vinimos para Bogotá. Pues ahí le contamos al director, a Álvaro Soto, de qué es lo que habíamos visto, cómo nos había parecido el sitio. El sitio se veía muy impresionante porque aun cuando no se vio mucho porque estaba demasiado cubierto, se veía la inmensidad del sitio, la parte arquitectónica, lo impresionante de uno hacer lo que ellos hicieron en un sitio de tan complicada, con esas pendientes, con todo, decía uno, es impresionante. Entonces ya se organizó para 15 días más tarde otra visita, otra vez volver a pie, y ahí ya se siguió yendo hasta que y se inició con la limpieza del sitio, que fue bastante complicado. Yo estuve ahí un año realmente, y después yo me fui a Inglaterra a hacer un doctorado y después ya volví. Ya, mejor dicho, yo no estuve presente durante buena parte de lo que fue la limpieza y la reconstrucción del sitio. Pero uno ve hoy en día el sitio y uno no da crédito. La verdad es un sitio absolutamente impresionante, lo deja uno sin aire, porque, mejor dicho, los conocimientos que tenían ellos sobre el manejo de un sitio de estos, en donde el agua nunca iba a erosionarlo, cada camino, cada canal de cada vivienda, cada patio de las casas, todo estaba pensado para que el agua, con esa cantidad de agua que cae, no erosionara, sino que cayera sobre las piedras y iba saliendo sin que se empantanaran y que se cayera nada. El mantenimiento tenía que ser seguramente permanente, porque se deja el mantenimiento durante un tiempo. Si se deja unos días sin mantenimiento, se lo come la maleza o la selva, o los muros se los lleva el agua. Bueno, yo creo que esto es parte de una vocación que lleva uno dentro realmente. La arqueología para mí fue mi vida desde que yo tengo 12 años. Entonces, para mí estar en un lugar de estos, para mí era lo máximo, no podía ser mejor. Entonces, todo
lo duro, las dificultades, el hambre, el frío, el estar mojados, los golpes, realmente se camuflaban con la emoción de estar ahí, de ver lo que uno estaba viendo y de estar uno pensando, la gente hace tantísimos años, todo lo que había hecho, lo que había construido, la sociedad que tenían, y era como revivir, tratar de revivir lo que una vez fue ese sitio. Entonces, la verdad, no fue grave. Fuimos la primera expedición científica que llegó al sitio. Y pensar que yo fui parte de ella en un momento en donde los guías me dijeron, niña Luisa, usted no va a llegar, esto es muy duro. Yo dije, yo sí llego, espere, que yo sí llego. Y yo llegué. Y me sentí muy feliz porque era un reto conmigo misma, un reto a unas condiciones bien difíciles y un reto también con mis compañeros porque tampoco creían que yo fuera capaz de llegar al sitio. Entonces, ver que yo hacía parte de esa historia fue realmente emocionante. Y pues eso queda en la memoria del país y me parece rico además porque es un recuerdo lindo para mis hijas y para mis nietos y porque fue algo muy especial, fue algo que no tengo realmente palabras para describir la emoción, la belleza de haber estado ahí en un momento tan difícil en donde las condiciones no eran como las actuales. Si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. Espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. Espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo